Bueno, muy buenas noches a toda la comunidad de ignorantes que nos honra con tenernos en sus pantallas esta noche. Y queremos traer esta noche a la mesa de los ignorantes un tema en Costa Rica que está muy ardiente y que nos interesa mucho, sobre todo a los padres de familia, y es el tema de la educación. A principios de esta semana vimos la renuncia de nuestro actual, o lo que fue el ministro de Educación, y hemos visto muchísimas manifestaciones alrededor de este personaje, pero sobre todo alrededor de la educación de nuestro país. Queremos hablar muchísimo de lo que viene implantándose a partir de los gobiernos PAC, con la ideología de género, con todo este tema de baños neutros, con todas estas alianzas de educación, con educación cubana, y queremos abarcar muchísimos temas que vienen preocupando a la ciudadanía y se han hecho manifiestas en estas semanas a partir de que los estudiantes se fueron a las calles y pues diversos grupos han protagonizado una lucha en unidad con ellos. Robert. Buenas noches, Andrés, Luis, y por supuesto a toda nuestra comunidad de ignorantes desde México hasta Argentina, desde San José, Costa Rica, saludándoles y deseando salir de la ignorancia, un tema a la vez. En efecto, la educación es un tema nacional, es un tema global también, porque en todos los países de América Latina siempre se da un lugar especial al tema de la inversión en educación. Algunos países más que otros, algunos han optado por un modelo más privado, otros por un modelo público. Costa Rica tiene la educación gratuita y obligatoria desde 1869. Desde ese momento ya se estatizó prácticamente la educación y hasta la fecha se ha optado por una educación de corte científico, de corte... Tengo un dicho, de hecho, que escuché un día de estos, que en la educación lo que debía ser neutro no eran los baños, era la educación misma. Y creo que eso es muy cierto. Lo que queremos para nuestros hijos es que tengan una formación en técnica, en conocimientos, en herramientas para la vida adulta, y no precisamente que se les eduque para seguir fantasías, para cumplir caprichos y confundir caprichos con derechos. Esa es una inclinación que se vino a filtrar recientemente y que pareciera que fue el norte último de la gestión del ahora exministro de Educación, en un sentido, puesto que las prioridades las prioridades de él en la gestión no fueron exactamente las que uno hubiera esperado, considerando los problemas en infraestructura, los problemas de contenidos, los conflictos que había sobre los contenidos. Nada de eso fue atendido por el ministro, y si acaso fue profundizado aquello que más irritaba a la población. Luis. Buenas noches, Andrés, Robert. Yo creo que parte del tema es que la educación dejó de ser educación, como vos lo planteabas, una educación neutra, y se politizó demasiado. Y al convertirse en un mecanismo político, también estamos viendo en este momento la entrada de un adoctrinamiento muy fuerte sobre los estudiantes, sobre los muchachos, los cuales en este momento nos sorprende ver en Costa Rica. Mencionaba Andrés que, bueno, vamos a hablar del caso particular de Costa Rica, pero yo creo que Costa Rica marcó un precedente en estos días porque le mandó un mensaje al resto de países de América Latina, en donde los estudiantes dijeron: no, señor, aquí usted no nos va a imponer absolutamente nada. Y eso verdaderamente nos llena de entusiasmo. Jamás de los jamases en este medio aplaudimos el cierre de carreteras, el caos vial, nada de eso. Sin embargo, a veces son necesarias medidas en las cuales la voz del pueblo se haga escuchar. Y yo creo que no solo al resto de países de América Latina, los estudiantes de Costa Rica, de secundaria sobre todo, marcaron un precedente, sino que esos mismos jóvenes nos enviaron un mensaje a nosotros los adultos, de civismo, de empoderamiento del correcto, ¿verdad? Palabrilla ahí también muy de moda. Y yo creo que dentro de esa gama que hoy vamos a abarcar con nuestra experta de hoy, a la cual le damos la bienvenida, a la doctora Marisela Rojas,
un currículum en educación verdaderamente impresionante, con muchísimos estudios, inclusive en la Universidad en Suiza, en Ginebra. Y pues vamos a aprovecharnos, doña Marisela, y usted en todo lo que les pueda servir, con muchísimo gusto. Vamos a exprimir hoy todo ese conocimiento que usted tiene, para que también no solamente podamos hacer una lectura de la educación, de cómo se ha transformado. Yo no diría evolucionado, lastimosamente. Tendría que usar el adjetivo incorrecto si digo que ha evolucionado, porque a veces ¿Cómo se han cambiado las prioridades? Hay muchos avances tecnológicos, etcétera. No, yo me atrevería a decir que está involucionando. Correcto. Entonces, involucionando. Quisiera esa transformación, que no necesariamente es para positivo, quisiera que también tocáramos un poquito hoy esta noche con usted. Le damos la más cordial bienvenida, doña Marisela. Muchas gracias. Pónganos en contexto. Yo creo que la educación en Costa Rica siempre se ha caracterizado, hemos tenido durante muchísimos años, el 98% de toda la población sabe leer, sabe escribir. Y yo creo que eso ha cambiado, esa realidad ha cambiado. Pónganos un poquito en contexto de cómo está la educación en este momento. Bueno, la educación enfrenta diferentes problemas actualmente. Uno de los problemas es que frente a una realidad de incertidumbre, que es la característica del mundo en este momento, urge una educación que tenga referentes estables y sólidos. Uno de esos referentes estables para la salud mental de los chicos es precisamente la familia. Con esto no estamos cerrando las posibilidades de diferentes formas de socialización, sino que tenemos que tener referentes sólidos para ellos. Por ejemplo, la ética, la soberanía, tanto nacional como individual, son referentes estables. La inteligencia, la cultura en la que ellos nacen, una cultura que no puede ser despreciada, no puede ser desvalorizada de ninguna manera. Es decir, no podemos tratar de ignorantes a las personas que piensan como piensa el costarricense. Esa es su cultura, le guste o no le guste a los sectores que sea. Eso me llama la atención porque el pasado lunes, en su discurso de despedida, el ministro, el ahora exministro, prácticamente calificó de ignorantes a las últimas 2 generaciones de costarricenses, y en general esa descalificación se reitera una y otra vez, no solamente en dirección hacia los estudiantes, porque a los estudiantes inclusive les han dicho que todos son un montón de burros manipulados, cuando curiosamente hace 2 semanas decían que a los 5 años ellos eran capaces de decidir qué sexo o qué identidad de género iban a elegir. No pudo salir de manera digna el ministro, es decir, le sacaron una tarjeta roja y cuando iba fuera de la cancha pateó al adversario. Tuvo que salir diciendo algo. Sí, y bueno, fue tratando de ignorantes prácticamente. Lo que llama la atención es que las personas cultas no necesitan esto, porque se daría cuenta, si él fuese culto o estas personas fuesen cultas, se darían cuenta de que están usando una falacia ad hominem. Una falacia ad hominem es lo más humillante. Eso lo usa la gente más baja, precisamente la gente ignorante que no tiene argumentos que sostener. Entonces, una persona inteligente o con cierta formación filosófica y cierta formación cultural jamás se atrevería a usar un ad hominem, mucho menos en un debate, ¿verdad? Ya eso es absolutamente una vergüenza. Pero tampoco en una misiva o en un discurso como el que él utilizó, de ninguna manera era posible eso. ¿Por qué eso surge? Porque precisamente se habla del amor, pero con odio. Se habla del amor desde el odio, que es una de las características de esta ideología, que ellos tienen absolutamente entronizada. Entonces, el odio sale de alguna manera, ¿verdad? Con razón, ahora ellos quieren hacer hasta manifestaciones y hasta llamados en redes diciendo que en defensa de la democracia prácticamente le quieren pedir al presidente que se declare dictador, que cierre el Congreso y que elimine a los diputados de oposición que más le incomodan. Y tienen hasta una lista negra de diputados a los que quieren eliminar. Sí, claro. De hecho, humillan y presionan a los diputados. Y eso en nombre de la democracia. ¿Qué cosa y más respetan la división de poderes en nombre de la democracia, ¿verdad? Y solo una dictadura impondría guías que son ilegales, guías sexuales ilegales, porque se le torció el brazo al Consejo Superior de Educación para utilizarlas, para aprobarlas. Nunca fueron aprobadas realmente.
Y eso lo tenemos en un video donde Garnier confiesa ese delito, y él confiesa que él le torció el brazo al Consejo Superior de Educación. Vamos a poner... Estas guías sexuales ni siquiera son legales. Entonces, solo una dictadura podría imponer este programa siendo un programa ilegal. Lo más interesante es que fueron los mismos estudiantes los que dicen, no señor, nosotros sabemos que nos están tratando de manipular. Eso nos llena de esperanza. Exactamente. Son muchachos de los que nos tenemos que sentir todos muy orgullosos. Por supuesto, a veces se desbocan porque son jovencitos. Sí. ¿Verdad? Igual adolecen de ciertos criterios, y hay que entender, pero salieron a luchar. Son una maravilla. Es decir, son muchachos que nos están dando el ejemplo a todos los adultos y que no tienen miedo, que son valientes en un país donde hay tanta gente que tiene miedo. Y donde hay tanta intimidación también. Sí, lo importante ahora sería seguir siendo vigilantes, porque en un gobierno con este tipo de parámetros sería realmente difícil que haya un cambio. Sí. Podría mover una persona, pero el cambio ideológico y el cambio para los estudiantes, aunque haya un cambio del ministro, tiene que haber un cambio de toda la ideología, de todo el sistema, de todo el equipo, para que realmente aquí se respete que podemos pensar diferente. Eso es todo lo que estamos pidiendo. Democracia. Entonces, qué sé yo, los católicos piensan de una forma, los evangélicos de otra, los ateos de otra, y todos tenemos valor y todos tenemos que ser respetados, incluidos, por supuesto, los LGBTI, por supuesto. Es decir, todos tenemos que tener un lugar dialógico en la escuela. Eso es lo que no han entendido. Y entonces los muchachos también, pues, es importante que ellos sepan que es mucho más que cambiar un ministro. Claro. Quisiera comenzar a adentrarnos un poquito en el tema. Esta semana sale en el New York Times una publicación en la cual se intenta vender la imagen internacional del país como que el sector evangélico, el sector cristiano, el sector religioso es el que está promoviendo esto. Lo cual, nuevamente, una falacia en la cual una persona... Es una mentira. Correcto. Y quisiera que usted nos profundizara un poquitito en ese tema, porque muchísimas personas no religiosas estaban de acuerdo en el hecho de que el ministro de Educación estaba tomando decisiones desacertadas. De acuerdo. A ver si ahondamos un poquito en ese tema. Está clarísimo entre los que conocemos un poquito las iglesias, que más bien la queja general de los que hacen algo contra esto es que las iglesias no dan apoyo. La queja es contra las iglesias. Interesante, más bien, no es la iglesia que está empujando. Jamás. La iglesia más bien debería estar apoyando más. La queja es que son muy miedosos, que no se atreven a nada, que no se meten en nada. Esa es la queja generalizada de las personas que hacemos algo en esto, ¿verdad? Ahora bien, entonces la nota del New York Times evidentemente se basa en las publicaciones de la prensa local, que es bien sabido que, salvo por medios como este, están bastante bien alineados a los intereses del gobierno y a la agenda progre. Y me llama la atención porque la difusión de ese rumor de que era el sector cristiano, religioso, evangélico, llámelo como lo llamen, que estaba impulsando esas protestas, la hizo un medio de comunicación, un programa, sin presentar ningún documento ni prueba alguna, y como 6 horas después la repitió el ministro, ahora exministro de Educación, también sin presentar ninguna prueba, y hoy jueves, estamos a 8 días de que hicieron esas declaraciones y hasta el momento no han enseñado ninguna evidencia, no han enseñado una sola evidencia. Bueno, como nunca enseñaron ninguna evidencia del cuento de la ciega, que mucha gente ingenuamente se creyó esa mentira. Es interesante porque usted también fue víctima de Por supuesto. De esa situación en la cual estos medios de comunicación en plena campaña electoral intentaron pues es como agarrar una foto, digamos, yo te veo con esos anteojos y digo, ¿qué puedo inventar? Algo tengo que inventar, lo saco tranquilamente en el periódico sin ninguna responsabilidad, sin ninguna ética, pero ni por el forro. Yo invento que vos te robaste esos anteojos del mall San Pedro, por ejemplo, y que ahí estaban en el mall, les tomo una foto en el mall de esta tienda, es decir, así de simple. Y la gente se lo cree
porque la gente está creyendo todavía, tristemente, en estos pasquines. Es A sumamente los cuales no se preocupante. les puede creer absolutamente nada. Es sumamente en este preocupante. momento da vergüenza el periodismo, da vergüenza. Bueno, Es decir, eso no es periodismo, eso es propaganda. tampoco, porque en la propaganda tenés ética. No, Bueno, bueno, alguna. Y es Pero se supone que debería haber. propaganda gebeliana. Sí, una persona no saldría en una revista a hablar, aunque en países como Estados Unidos es permitido hablar, Sí, mientras demostrés lo que estás diciendo. exacto, hablar mal Sí, de la exacto, marca. que, de la que lo competencia. demuestren. Bueno, Pero es interesante. aquí públicamente aprovecho para decirle a la Nación que presente sus pruebas, a decirle a Katia Grosser que presente las pruebas de sus groseras mentiras, que presente aquí las pruebas. Aprovecho este medio público para decirles que por favor expongan cuáles son las pruebas de la novela que inventaron y que mucha gente tan ingenua se creyó esos cuentos, ¿verdad? Pero yo creo que al final de cuentas pasó. Sí, Hoy estamos acá. Yo creo que se están saliendo nuevas tendencias de comunicación. Esta es una. bueno, es una maravilla, Y sí. yo creo que ayer precisamente estuve en casa de mi mamá y fue interesante porque mi mamá es de esas lectoras de La Nación, y entonces mi mamá es una víctima de esas cosas, porque dice, ella lee La Nación y dice, y vio que tal y tal cosa, y yo por dentro. Entonces, hay muchísimas personas que siguen, Sí, La Nación es el escenario de la obra de teatro. exacto, y siguen, cada cosa que leen es la santa palabra. Sí, eso Y es lo eso ha generado una opinión difusa en la opinión pública, valga la redundancia, Ujú. y al final de cuentas se presta precisamente para desprestigiar, lo cual es una técnica, Es una estrategia. es una estrategia. Todo el utilizada que sea constantemente por- peligroso para ellos lo tienen que ridiculizar, eso lo dice Todo lo que sea Alicia, amenaza. Alicia Rubio en su libro. Ujú. A todas las figuras que sean importantes las tienen que ridiculizar, desprestigiar, hacerlas pasar como inmorales, porque eso es lo que ellos son. Entonces ellos necesitan lanzar sobre las personas lo que ellos son, para que haya confusión, para que no haya distinción. Es decir, ¿Verdad? para decir que alguien es malo, tienen que decir que es igual a ellos. Es decir, tienen que Exacto. proyectar en ellos, Digamos, porque si son ellos- manipuladores, digamos, dicen que el otro es exacto. manipulador. Lo que ellos tienen lo lanzan sobre su Sí, contrario. Es sí, una ya. Cada técnica. ladrón. Juzga por su opinión. Es una técnica, sí. Entonces, esta situación que se está dando con los estudiantes en Costa Rica es una situación que está generalizada en toda Latinoamérica, porque las guías sexuales me parece interesante. Ujú. Hay muchas personas que ignoran, quisiera que nos explicara un poquito más a fondo eso, que ignoran que esas guías no estaban entonces autorizadas. Bueno, se le torció el brazo al Consejo Superior de Educación, se le manipuló, ahí está en el video. Es una confesión prácticamente de don Leonardo Garnier que hace esa confesión, aparte de tener clarísimo que las guías no las estaban aprobando. ¿Por qué? Porque había oposición. O sea, lo cuenta como Había si fuera oposición. una especie de travesura de Sí, escuela. sí, Con ese sí. tonito Nos la burlón, jugamos, sí. burlón despectivo que a él lo caracteriza tanto también en sus Yo intervenciones pienso en redes sociales, que es una cosa- persona es inconsciente a veces del daño que hace, ¿verdad? Porque una persona consciente del daño tan espantoso que hay ahí no podría sonreír de esa manera, ¿verdad? No, No, yo no. creo que No sabe uno si es por yo creo que es una persona cauterizada. Yo creo que es un totalmente. cínico, es un Yo cinismo creo que ya ya- intrínseco, en donde ellos simplemente ya les da lo mismo. Uno pensaría, tal vez, bueno, decía Winston Churchill que uno no debe explicar por la malicia lo que puede explicar por la estupidez. Pero cuando ambas se juntan, ¿cómo lo explica uno? Y es interesante porque, por ejemplo, cuando él publica el famoso Padre Nuestro, ¿recuerdan? El mismo Otón Solís salió haciendo una crítica súper vehemente y ahora parece que son todos de los mismos. Es realmente preocupante porque toda esta ideología Sí. de izquierda ha hecho que nuestra educación, volviendo al tema de la educación, que han normalizado estas técnicas de manera que a los muchachos, que para ellos sea imperceptible. Sí, por supuesto, pero es que lo más grave es que además embrutecen, además atrasan la inteligencia, ¿verdad? No, y otra cosa preocupante, a mí me parece que
viendo el accionar del gobierno, es como si el ministro no tuviera dirección de nadie. O sea, el ministro hizo esto y esto y esto con los baños neutros, como si no hubiera una política. Como si no hubiera un estructural. conocimiento de parte de gobierno acerca de lo que se está haciendo. Entonces, sencillamente Bueno, es que no es lo un hay. personaje que hay que quitar porque no cumplió, pero ellos no dejan son, ver como que el gobierno ellos, no está. Andrés, ellos no son científicos, ¿verdad? Ellos no hacen investigación neurocientífica, de neurociencias, de cómo funciona el cerebro, de cómo se construye la inteligencia, de qué situaciones realmente dañan el proceso intelectual. Doña Marisela, pero es que usted sabe que a como estamos, el nivel, lo que decía Robert, el nivel de estupidez es tan elevado que ya eso es, ni aunque lo tengan, porque ya están a ellos decididos. La neurociencia les suena como parte del Antiguo Testamento. Ya están decididos en torcer. Los ignorantes, entonces, los verdaderos ignorantes. Neurociencia, no, eso es el Antiguo Testamento. Eso es religiosidad. La semana pasada, pues veíamos al invitado que nos hacía la distinción entre el ignorante y el necio. Claro. ¿Verdad? El ignorante es pues alguien como nosotros que queremos salir de la ignorancia, pero aceptamos primeramente que somos ignorantes de los temas y por eso invitamos. Bueno, eso a es expertos. parte de la inteligencia. Exactamente. Y si alguno quiere ser sabio, tiene que hacerse ignorante. El necio es el que se ciñe en su desconocimiento y cree que lo sabe todo. Claro. Es el que sabe que es el que ni siquiera se da cuenta de lo ignorante que es porque cree que su ignorancia es la genialidad. Y ahí veo a esta gente que se presenta a sí mismos todos como genios incomprendidos, como si este país fuera Albert Einstein. Sí, como George Soros, adelantados a su época. Beethoven o Mozart. Todos ellos vienen del futuro y dicen que en realidad este país ni siquiera lo merece, que este país es una especie de basurero donde esa finca. Y que somos y los que no dejamos avanzar el país. Exacto. Pero bueno, si ellos son tan inteligentes que ellos tendrían cómo hacerlo avanzar, pero nosotros no los dejamos. Sí. Doña Marisela, estamos en un momento en la educación y usted tiene 30 años de experiencia. ¿Cómo entra usted en el tema de la educación? ¿Por qué entra? ¿Y qué diferenciación podríamos hacer ahorita de todo, en todos sus años de experiencia, de cómo era la educación en ese momento cuando usted arrancó con la educación? Que nos comente un poquito, que nos ponga en contexto cómo es que usted entra y cómo está la educación ahora. Evidentemente ha cambiado muchísimo, pero... Pues no. Lo que es más sorprendente es que sigue siendo una educación memorista, embrutecedora, que no deja pensar peor ahora con la ideología de género, que no deja pensar a los muchachos diferente, que no deja cuestionar, que no deja crear verdades distintas. Es decir, es una educación sumamente retrógrada. Es decir, yo diría que aquí los retrógrados son ellos. Es decir, estamos hablando de relativismo. El relativismo tiene 500 años antes de Cristo. Por favor, no es nada nuevo. No estamos evolucionando. Cuando decían los griegos, tu verdad es tu verdad, mi verdad es mi verdad, pero no existe la verdad. Por favor, estamos 500 años antes de Cristo. Y ellos sienten que es la onda del futuro. Claro, no, ellos sienten que están muy adelantados. Oh, todo es subjetivo. Qué maravilla. Tus sentimientos son más importantes que tu razón y la razón debemos rechazarla porque ahora estamos en la posverdad. Una especie de romanticismo decimonónico, pero eso es... Lo siento, señores, porque no están en ninguna posverdad. La posverdad está siendo criticada y acribillada por los grandes genios, los verdaderos genios en Europa, que no le llaman posverdad, le llaman preverdad. Estamos en los sofistas, 500 años antes de Cristo. Entonces seamos más serios. Esto no es evolución, no es nada nuevo, no es absolutamente nada nuevo, es algo superado. ¿Quién superó esto? Sócrates primero. Sócrates, después Aristóteles, y después primero Sócrates, después Platón, y después Aristóteles. En el Ática superaron el relativismo y descubrieron que sí existen verdades. ¡Wow! No es la tuya, no. Sí existen verdades. Sí, y la verdad, cosas absolutas. Absolutas. Por ejemplo, taza es absoluta. Comprobables. Claro. Puede ser que yo la vea diferente, pero la taza objetivamente está ahí. Podemos decir, hay algunas partículas que podemos decir, sí, químicamente no es una taza. Ok, pero en mi mente
es la imagen más cercana a este objeto. Por eso lo puedo agarrar, porque tengo una imagen cercana al objeto. Entonces eso es la verdad. Si yo pretendo agarrarla así como un bebé, es porque yo no he construido verdad en torno a este objeto. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, da pena escuchar a estas personas creerse superiores a los demás, porque, bueno, primero nadie es superior, pero además es que realmente dejan mucho que desear como intelectuales, si es que eso se puede llamar intelectual, porque un intelectual crea teoría. Un intelectual crea teoría cada día, cada semana, está creando teoría. Incluso una característica de los grandes intelectuales es que se cuestionan a sí mismos. No les gusta conformarse con sus propias ideas y se autocritican. Esa es una característica fundamental de los grandes filósofos. Y estas personas más bien lo que hacen es solo repetir libros de autores. Sí. Y ni siquiera buenos autores, porque si te agarras de Michel Foucault, si te agarras de Jean Baudrillard, si te agarras de Simone de Beauvoir, son literatos y sofistas. Entonces, ¿qué es filosofía? Es decir, la filosofía es la búsqueda y el amor por la verdad y por la sabiduría. Y la sabiduría se basa en la verdad. Y la sabiduría da conocimiento. El conocimiento se basa en la realidad y en la verdad. No en negar que yo soy mujer, porque esa es mi realidad, me guste o no. Entonces crean el fantasma del género, la palabrita de género, que es un fantasma, para decir, wow, yo estoy mal porque yo no acepto que tengo 2 brazos. Eso no es un problema de género. Yo no acepto, qué raro, alguien que no acepta que no es mujer siendo mujer, eso no es un problema de género, eso es un problema mental. Problema de identidad. Es un problema de identidad que hay que trabajar, que hay que ayudar desde la más temprana edad, con todo amor, con todo respeto, por supuesto, en cualquier edad, con todo amor y respeto. Lo que tenemos que brindarle a una persona es ayuda. De ninguna manera decirle, sí, vos te sentís este vaso, sí, vos sos ese vaso, qué lindo, yo te respeto. Y te aplaudo. Es más, vamos a hacer un baño para ese vaso. Eso es una falta de respeto, eso es tratarte como si fueras una persona incapaz de aprender, incapaz de entender. Entonces, cuando hablamos de educación, estamos hablando de inteligencia. La inteligencia se funda en entender la realidad, no en negar la realidad. Entonces, como son programas que niegan la realidad, estos programas son sumamente peligrosos porque impiden la poda neural. Y la poda neural se basa en diferenciar diferentes ideas, compararlas, sopesarlas y crear posiciones propias. Esa es la inteligencia. ¿Y cómo vas a comparar cuando solo se te muestra una sola ideología y no tienes ninguna oportunidad de conocer nada distinto? Y además, ¿cómo? ¿Dónde hay construcción de conocimiento de inteligencia ahí? Entonces son metodologías y son programas que lo que hacen es atrasar la inteligencia. Entonces es muy grave porque no es solo un problema de adoctrinamiento. Es un problema de que el cerebro no funciona de esa manera, un cerebro sano. De atrofiar mentes. A mí me preocupa más no la persona que se quiere cortar los brazos. Ahora que usted mencionaba el ejemplo, tuvimos aquí sentado a Pablo Muñoz Iturrieta y él nos comentaba que en Canadá, por ejemplo, una persona se sentía mal por tener brazos o por tener piernas porque toda su familia había sido víctima en Ruanda de los efectos de la guerra y ellos murieron y ella no. Y entonces un doctor dijo, estás en el cuerpo incorrecto, te tengo que mutilar para que te sientas. Es de lo que estoy hablando. Entonces, exacto. Entonces, a mí no me preocupa la persona que se sienta en el cuerpo incorrecto. Me preocupa ese doctor que se supone que fue años a la universidad, que se graduó, que tiene un título, que ejecuta estos actos de locura. Claro. A mí no me preocupa que por ejemplo, un muchacho tenga una disforia. Eso no me preocupa. Me preocupan los idealistas encima de él que se encargan de hacer leyes para que esa locura se vuelva en verdad, se vuelva en una realidad completamente ilusoria que al final de cuentas nos obligan a todos nosotros a aplaudirla y a pensar que es verdad. Eso es lo que verdaderamente me preocupa. Yo creo que a todos, cuando niños, nos pasó alguna vez que... Es normal. Exacto, que llegábamos y claro. El compañerito nos decía, juguemos de que somos tortugas ninja. Y resulta que yo no quiero jugar eso. Pues resulta que ahora los chiquitos estos se hacen grandes y dicen, mira, juguemos de que yo soy mujer. Y no, yo no quiero. Homofóbico.
Te Sí. voy a hacer una ley para que te obliguen a vos a jugar conmigo. Sí, es infantil, es una rabia infantil, es un berrinche terrible, una rabia contenida. Uno puede entender que el rechazo crea esos traumas, uno lo puede creer, el problema es que si hay un trauma te lo tenés que tratar, no puedes pretender que todo el mundo esté traumatizado Claro. Que todo el mundo se traumatice para estar al nivel para tuyo. estar al mismo nivel. Ujú. Es impresionante por lo absurdo que hay ahí. Hablemos un poquito de las guías Estupidez sexuales. ¿Qué colectiva. tanto de toda esta estupidez colectiva está en esas guías sexuales? Bueno, es que sí, es basada en eso. Imagínate que se basan en el criterio, se atreven a decir criterios como esto, así lo tienen redactado, yo no estoy inventando nada. Se atreven a decir que toda experiencia, prácticamente toda experiencia, expresión sexual es válida, es legítima y es respetable. Es expresión sexual, experiencia sexual. Es decir, estamos hablando de que Ahí la lo pedofilia, lo preocupante es la palabra toda. toda. Ujú. Si se abre la puerta, O sea, inclusive ¿O al será abuso. que les A faltó todo. elaboración intelectual para poner algunas? Exacto. Tal vez les faltó, como estamos viendo que les falta elaboración intelectual, tal vez les faltó elaboración intelectual para poner algunas, a veces, en algunas circunstancias, no, todas. Es decir, estamos hablando de pedofilia, estamos hablando de necrofilia, estamos hablando de zoofilia, estamos hablando de tener sexo para matar a alguien y filmar a alguien matándolo y teniendo sexo. Sadismo. Es decir, del sadismo, que es otra cuestión, masoquismo, etcétera. Bueno, estamos hablando de cualquier cosa. ¿Cómo presentarle esto a niños sin sentir que estamos enfermándolos? Porque esa es una visión enferma. ¿Qué significa una visión enferma de la sexualidad? Una visión que no te deja realizarte como persona, que no deja que seas feliz, que no deja que seas equilibrado, que no deja que tengas diferentes, como dice Piaget, que puedas coordinar distintos puntos de vista para crear equilibración. Es decir, son personas desequilibradas, pero no están contentos con ser desequilibrados. Es que necesitan compartirnos ese regalo Voy- de ser desequilibrado. Yo, muchas gracias, pero no quiero ese regalo, los amo en todo lo que yo les pueda ayudar, pero para mi vida y para la vida de los niños, yo no quiero ese regalazo. Yo quiero paz, felicidad, madurez, inteligencia, capacidad para disentir, para discutir, para debatir, para elegir. Eso es lo que quiero para los niños. Vamos a filosofar un poco. ¿Qué hace que un adulto, cuando justifica, por ejemplo, sus formas cerradas de conducirse en la vida, un sociópata, por ejemplo, y que dice, es que, y entonces nos vamos a investigar, cuando estamos viendo el documental en Netflix, etcétera, y nos damos cuenta que ese niño Con IVA. fue abusado, Exacto, etcétera, etcétera, exacto. etcétera. Entonces, en un sentido, uno dice, pobre hombre, ¿verdad? Por ahí viene. Por ahí viene, como fue abusado de niño, ahí está el resultado de adulto. Bueno, ¿qué fue lo que le sucedió a ese niño para que él terminara siendo un adulto sociópata? Fue avasallada su inocencia, Sí, ¿verdad? terrible. Y es lo que todo el mundo diría, wow, por eso es que todo el mundo critica el abuso contra los niños, etcétera. Bueno, lo que yo estoy percibiendo acá es que se está institucionalizando el asesinato de la inocencia colectiva de todos los niños y esperamos que esos niños, cuando se normalizó en sus cabezas que la pedofilia era correcta, que la necrofilia era correcta, etcétera, 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 pensamos que cuando sean adultos van a ser excelentes adultos y no sociópatas. Vamos a hacer, Van a ser felices, sí. vamos Qué ilusión, a ir- qué ilusorio, qué impresionantemente ilusorio, ingenuo, en el mejor de ¿Y los qué casos. va a ser de nuestra sociedad cuando esté Sí. llena de sociópatas porque fueron abusados, su inocencia fue avasallada y no se dieron cuenta porque se lo normalizaron, Bueno, porque estaba en una guía sexual Bueno, aquí de en un Costa ministerio Rica- de educación. En Costa Rica, pues existe el tipo penal como delito que se llama corrupción de menores y además corrupción agravada cuando quien la ejecuta es el educador, la persona a cargo de la educación de la persona, del niño, del menor de edad. Cuando la ejecuta, digamos, un tutor, un pariente cercano, esa es corrupción agravada. Y aquí lo irónico es que lo que está en el Código Penal como delito no ha sido derogado, lo están convirtiendo en política pública
O sea, No, lo y escandaloso, no es el primer caso. lo donde- escandaloso es dónde están las denuncias, las demandas para defender a nuestros niños. ¿Dónde están las demandas? Ahí es donde yo hablaba al principio. Porque si yo fuera abogada, yo no sé qué no estaría haciendo. El tema es ese, cuando yo hablaba al principio de que se ha metido la política en la educación. Entonces, como se volvió un tema político, entonces el padre de familia dice, no, debe ser que es correcto, porque si el Ministerio de Está en Educación... esa esfera, está... Exacto, ya se salió de lo moral y se volvió político, entonces el Ministerio de Educación dice, debe ser que es correcto. De nuevo, padres de familia viviendo en completa ignorancia, permitiendo que sus hijos sean sometidos a una agenda que, de nuevo, es una agenda que a mí me sorprende mucho que todavía hay muchos costarricenses que piensan que todo lo que está sucediendo es por un mal gobierno. Sí. Y no se dan cuenta que Es una política mundial. que es un gobierno que más bien está haciendo muy bien su trabajo, Exacto. implementando todo esto. Y quedando bien con todos los millones, recibiendo los millones que hay. Porque esto es un negocio, obviamente, ¿verdad? Es un negociazo. ¿Qué tan mundial. buena? Yo estoy seguro, tal vez no, usted no esté tan empapada, pero puede tener un conocimiento general. ¿Qué tan buena, por ejemplo, debe ser la educación cubana, por ejemplo, para que nuestro flamante exministro haya decidido solo con excusa de que porque tenemos relaciones diplomáticas con Cuba, tengamos que hacer una alianza en educación? ¿Qué podríamos aprender? Bueno, Máxime que también tenemos relaciones diplomáticas con Finlandia, con Israel, con Corea del Sur, con Japón, Suiza, con Suiza, con que son- Francia. Francia, que son países que Pero van con a la ellos, vanguardia. Alemania. Con ellos no hacemos alianza, la hacemos con Cuba. O sea, ¿qué hay en Cuba Que no tiene los que demás. no tienen los Bueno, un demás? momentito para ser absolutamente objetiva. Bueno, Cuba tiene una altísima cobertura, ¿verdad? Ahí no hay niños prácticamente tirados ahí en la calle, pues que no reciben educación. Entonces tenemos que reconocer en Cuba este logro, ¿verdad? Sin embargo, cuando hablamos de calidad educativa es otro tema, Ok. ¿verdad? Una cosa es decir, la cobertura. una cosa pueblo, es que Claramente, a todo el régimen, al régimen le interesa que no se queden los niños sin adoctrinar. Sin adoctrinar. exacto. Pensaría yo la cultura educativa también, porque somos países absolutamente diferentes en realidades civiles, en realidades... Dios guarde un niño disidente ahí. Sí. Exacto. No, y en otras áreas, tal vez Ahora, como la artística, la musical, sí. hay muchísimo nivel, Exacto, por ejemplo, exactamente, muy extensa en cultura, Ujú, en ballet, en música, en canto. De acuerdo, hasta ahí, ¿verdad? ujú. Todo lo que es cultura educativa verdadera, que es enseñar a pensar, a disentir, a debatir. Tenemos una educación absolutamente rígida, llena de rigidez, memorización, contenidos y temas fragmentados, desarticulados. Exactamente los mismos problemas de la educación de hace 50, 60 años. En esto no hay avances. Los temas no están integrados, pierden tiempo, esfuerzo y atención de esa manera, ¿verdad? Los chicos. Y creen que estimular es lo mismo que activar, porque recordemos que la escuela cubana es heredera del marxismo, pero de un marxismo no desarrollado, porque el marxismo desarrollado es como el de Karel Kosik, pero ahí no. Ahí es un marxismo que todavía no se había desprendido del empirismo. ¿Qué es el empirismo? Entender al sujeto como una caja vacía a la que le metes contenidos y la caja memoriza y nada más está abierta para que le metas contenidos. Repite. Ese es el concepto empirista del sujeto humano. Eso está totalmente superado. Superado por Piaget, superado por Immanuel Kant desde los años 1700, etcétera, por Immanuel Kant, por Piaget, que hace la segunda síntesis entre empirismo y racionalismo, y también está superado por las neurociencias. Es decir, ahora sabemos que no existe ni siquiera algo que se llame percepción, que es la base del empirismo. Lo que existe es la actividad perceptual. Es decir, un bebé que es recién nacido simplemente no ve los objetos. No es que no ve los objetos, es que está ya usando esquemas de acción desde recién nacido. Está codificando. Está usando esquemas de acción que le permiten actuar con los objetos y transformar el objeto en su estímulo. Es decir, que el sujeto elige su estímulo, el sujeto es activo, incluso desde el vientre materno, tiene actividad como la succión, la prensión, el llanto cuando ya nace, la patada,
Todas estas son esquemas de acción porque tenemos un sujeto activo, eso está totalmente superado. Entonces, ¿qué pretenden aprender del empirismo? Pues yo no lo sé. Ahora, Cuba tiene grandes logros en lo que es cultural, nadie va a negar esto, en cobertura, pero la calidad educativa no es eso. Entonces, ¿qué están aprendiendo? No lo sé. No lo sé, es impresionante. Estamos hablando de que la educación tica también es empirio-conductista, porque esta gente no la ha logrado sacar adelante, y esta gente la tiene ahí atascada, la tiene totalmente rezagada la educación. Estamos hablando de un atraso de 60 años, ¿verdad? Aquí traigo un librito que refleja cómo trabajan los niños en preescolar en este país y en Cuba. En Cuba. Entonces los ponen con un lapicito a hacer horas, a hacer esto, minutos, a hacer esto, ¿verdad? Porque se considera que con esto ellos van a escribir, ¿verdad? Entonces siguen las líneas de puntitos, una tras otra, y creen que así los chicos van a aprender a leer. Yo tengo un programa en que los chicos leen a los 4 años de edad, la matemática es la asignatura preferida, etcétera, y van 3 años adelante en matemáticas también. ¿Por qué? Porque no usamos empirio-conductismo, esto está totalmente superado. Esto se usa en Cuba y también en Costa Rica, porque repito, tampoco estas personas han ayudado a que la educación nuestra surja y salga adelante. Esto es una tristeza, tener a los niños, sobre todo después de los 2 años de edad, es el colmo. Tener chicos de 4 años, de 3 años haciendo esto, de 5 años haciendo esto. Esto atrasa la inteligencia. Esto es empirio-conductismo. Entonces, ¿qué podemos aprender de Cuba en esto? Lo siento, no podemos aprender gran cosa del empirio-conductismo. Y vos lo escuchás a estas personas diciendo todo es sociocultura. La sociocultura define al sujeto. La sociocultura es todopoderosa, no sé qué tiene, algún misterio que logra cambiar tus neuronas, que logra cambiar tu genética, que logra cambiar todo. Sí existe la epigenética, pero es muy limitada. Es decir, también está la genética con lo que trae cada sujeto y las tendencias que trae cada sujeto. No es solo que tenemos ahí una cajita vacía para llenarla de estímulos y llenarla de conocimientos, no. Entonces, el empirio-conductismo fue superado ya por Piaget cuando él explica que todas las percepciones no existen, sino que son actividades perceptuales desde el recién nacido, en la que el recién nacido va explorando, experimentando, y de esa experimentación surgen las primeras clasificaciones en grupo, por tamaño, por color, por forma, y de esas primeras clasificaciones que luego serán usadas en teoría de conjuntos, por ejemplo en matemáticas, mucho más adelante, se van conformando porque tenemos un sujeto creativo, un sujeto explorador, un sujeto que experimenta permanentemente, incesantemente. Entonces, esto está superado y el empirio-conductismo de la sociocultura está superado. ¿Cuál es el colmo? Que hablan de construcción social. Eso ya es el colmo, eso sí es ignorancia. ¿Por qué? Porque el constructivismo, el término construcción en epistemología se enmarca dentro del constructivismo. El constructivismo es este sujeto activo que crea como individuo también, no solo socialmente, como una cajita receptora y como una donde se imprimen las huellitas del medio. No. Es que es un sujeto que surge ya desde el vientre materno, es creativo, es exploratorio. Entonces, este sujeto definitivamente no tiene nada que ver con esta concepción añeja de la sociocultura, y tampoco puede haber construcción social. ¿Por qué? Porque la construcción dentro del marco del constructivismo es una construcción del individuo. Es decir, en interacción, un momentito, en interacción con lo social, pero la construcción la hace el sujeto individual. O sea, todo en interacción con lo social, pero la hace el sujeto individual. O sea, todo entonces, cuando están hablando de construcción social, uno dice, ¿de dónde habrán sacado semejante barrabasada? Disparate. Sí. Absolutamente. El punto es decir, esta gente no sabe ni de lo que está hablando porque no saben de epistemología, muchísimo menos saben de constructivismo, ¿verdad? El punto es que la paradoja de que ellos hablan de construcción social, que evidentemente es un término que no aplica, pero que de la construcción social
si todas las ideas son construcciones sociales, ¿cómo es que hay ideas que tienen más validez que otras, según ellos? Es decir, si todas son igualmente Exacto. construcciones sociales, Bueno, ¿por tú qué las de creo- ellos son buenas y las nuestras son malas porque no son de ellos? Exacto. Porque ahí es Exacto. el tema. Hace un rato hablábamos de la capacidad para la autocrítica y uno lo ve en el desempeño de gobiernos de esa tendencia y en la interacción con las personas que profesan ese tipo de ideología. Y la capacidad para la autocrítica de ellos es cero, es inexistente. Ellos nunca aceptarán cometer un error y siempre van a buscar a quién culpar. Siempre son personas que están señalando, están acusando, están etiquetando y cualquier cosa menos la autocrítica. Ellos no tienen capacidad para la autocrítica. Es que hablar en esos niveles es como hablar con tu sobrinito, con tu sobrinita, ¿verdad? Es como, es que tenés que respetarme porque a mí se me ocurre esto. Es decir, eso es regresar antes de los griegos. Y eso no es evolución, eso es involución. Eso sí es ser retrógrado, ¿verdad? Sí, no, por favor, que no nos devuelvan a las cavernas, eso es ser Que es lo involutivo, que ellos totalmente proclaman, involutivo. que nosotros somos los cavernícolas, los que Sí. creemos en todas estas ciencias establecidas, en el Claro. avance educacional, más bien conservando la biología como una... Como uno de los referentes. Exacto, No como el una- único, pero una- uno de los referentes fundamentales. Claro, un sólido, una sólida Plataforma. base de la O sea, hasta ahora entiendo que cuando a uno le dicen que es medieval, más bien viniendo de ellos, eso es un piropo. Exacto. Porque Claro, ellos son prácticamente exactamente. anteriores casi al imperio, Sí, son a la jurásicos. civilización Porque sumeria. nuestras ideas no son religiosas. Eso es lo que ellos no entienden. Que podemos ser religiosos, pero las ideas que estamos defendiendo no son religiosas, son humanistas. Estamos hablando de la primera, del siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX. Estamos hablando de humanismo. Bueno, y con todos estos datos que nos da doña Marisela, y ahora que tenemos la oportunidad de hacer un cambio, también sería bueno poner un ministro que tenga la capacidad o que esté estudiado en este ámbito para que pueda también Por supuesto. ejercer su profesión y no una persona al dedillo o un alcalde de alguna de algún municipalidad. pues, lugar josefino aquí y El lo tenemos alcalde de como Monteyoca, ministro. ¿no? Para quedar siempre en el vecindario. Ojalá que pongan el próximo ministro sea una persona con estudios en esto. Ahora, a mí no queriendo sonar pesimista, a mí me parece poco probable que un nuevo ministro, por ejemplo, Que encontremos idoneidad en eso. yo soy el presidente de la República y estoy viendo este programa, poco probable, pero lo estoy viendo y escucho su currículum, escucho su sapiencia, escucho su forma de plantear el tema educativo y yo diría, ahí hay una buena candidata. Sin embargo, soy pesimista al pensar que ellos no van a buscar ninguna persona apta, que el nuevo ministro tampoco va a ser una persona que sea acorde a los intereses de Bueno, nuevo de esta estructura ideológica que ellos están intentando implementar. ¿Cuál sería? Vamos a suponer que ocurre un milagro. Que el presidente tiene una gota de sabiduría. Tiene un segundo ahí en donde dice, no, Lucidez. voy a poner a alguien realmente capaz. No un amigo mío, ni alguien capaz. Y resulta que llama a una persona con este conocimiento y con estos estudios y con esta forma de ver la educación. ¿Cuáles serían los... Los rasgos. Aquí los tengo. Cuéntenos. Yo me he dedicado a escribir cosas. Sí. No Y solamente- aquí las y no resumí. solamente Es un resumencito. No solamente los rasgos o las características que el ministro debe tener. Voy más allá. ¿Cuáles serían los desafíos de un ministro que va en contra de ellos entrando a un ministerio Ujú. que ideológicamente está en contra? A eso iba yo, es decir, ¿qué hacemos para que los muchachos jovencitos piensen al respecto? ¿Qué hacemos con cambiar el ministro si el ministro está bajo la bota de un régimen que te exige? No es que te negocia, no es que dialoga, no, es que te exige por los traumas que hay detrás de estas personas. Yo sé que me va a llover odio después de esto porque la verdad, desafortunadamente a veces la verdad molesta, pero es la verdad.
Ese es el problema. Es decir, cuando uno no puede pensar sobre algo con tranquilidad, con serenidad, cuando no puede dialogar, puede ser porque o está recibiendo millones o realmente a uno le hiere demasiado cuestionarse, autocuestionarse, cuestionar su vida. Entonces, dialogar con estas personas es muy difícil y tener una bota dictatorial encima para cualquier ministro es terrible. Es decir, ¿qué podría hacer? ¿Qué puede hacer con ese poder encima? Ahora, yo igual resumí aquí algunos rasgos básicos. Como el perfil. Sí, un perfilito: vocación, dominio del campo educativo, iniciativa, peso académico, iniciativa contra la posición contra la ideología de género, creatividad, experiencia de aula en distintos niveles, abierto a escuchar, cultura general, capaz de crear salidas a los problemas, tanto pedagógicos como sociales, excelencia, que cuente con propuestas viables para resolver en los distintos planos, lo mejor, que tenga también capacidad para crear programas, para innovar y saber en todos los niveles, saberse rodear de un buen equipo, dominio de, la moral, saber pensar, iniciativa, creatividad. Yo creo que general. Con un solo punto ahí ya se le cayó. La entrevista de trabajo se le cayó con un solo punto, que está en contra de la ideología de género. Porque al final de cuentas necesita... podríamos tener a alguien que simplemente respete otras posiciones, que entienda que pueden haber otras posiciones que también son respetables, que entiendan que la deconstrucción, que no significa más que destrucción, no puede provocar revoluciones, porque lo nuevo se funda en lo viejo. No puedes crear de cero. Cuando creas de cero te estás devolviendo, estás involucionando. Entonces, si puedes entender que no necesitas esa deconstrucción, que lo que necesitas es respetar que hay diferentes posiciones y maneras de mirar, tal vez algo se podría hacer. Ahora, me preocupa mucho porque yo creo que ellos van a buscar una persona anodina, una persona disimulada, una persona que habla en forma que no sea amenazante. Pero en el se fondo, dieron cuenta que el pueblo habló, sí. Entonces vamos a poner a alguien, que no asuste. Alguien disimulado, pero por supuesto es la misma basura ideológica. Van a poner un soldadito, en otras palabras. Sí, pero una persona disimulada, que caiga bien, que sea dulcito, o que, me imagino. ¿Verdad? Que no sea el general, que sea un simple soldado. Que los generales sean otros. Siempre los generales son otros, ¿verdad? Ese es el asunto. Pero ¿verdad? Digamos alguien que no atraiga el fuego. Exacto. Alguien que no encienda fuego, sino que sea, es decir, que sea aceptable, superficialmente aceptable, ¿verdad? Un pacifista alineado. Sí. ¿Cómo ve usted? Bueno, y además alguien que todo el mundo le dice que sí, que bueno, que vamos a pensarlo, que vamos a dialogar. Yo los recibo, pero por aquí me entra, por aquí me sale. Es decir, los recibo, pero no voy a tomar en cuenta lo que ustedes piensan. Es una posibilidad. Eso me entristece muchísimo más. No lo sé. Es que yo vieras que creo que por ahí va a ir el asunto. Yo creo que tiene muchísima lógica lo que usted está diciendo. ¿Y por qué? Porque ya existe un historial de forma de gobierno en la cual esa ha sido la actitud presidencial de gobierno. Las personas quieren que usted renuncie, pero tranquila, la voy a poner a hacer esto otro. Entonces, al final de cuentas... Sí, hay muchas formas de manipular en realidad. Sí, es como un chiste a la ciudadanía, y al final en el otro puesto la otra persona que ya ahora no era la que tenía, entonces ahora puede seguir ejecutando la agenda, tal cual, solo que con un puesto diferente. Y es verdaderamente preocupante. Sí, bueno... El país de todas formas tiene impresionantes problemas para que se desperdicie la energía en esas tonterías, la verdad. ¿Cómo ve usted? Porque si fuera el respeto a los homosexuales, todos respetamos eso. Si fuera el respeto a las personas diversas, bienvenido. Es que esto es otra cosa. Sí, esto no tiene que ver con la realidad. Si hay un irrespeto, pues ir a ese irrespeto. Lo que hablamos muchas veces se habla en el aborto.
se van a la parte de la violación y no es la violación, sino es sencillamente irse al aborto. Es exactamente esto. Y le tienen un Sencillamente respeto al condenar violador. el irrespeto, condenar todo esto pero el Vamos a asunto es- abortar, Es porque- pero el es violador porque- no vamos a respetar al Es, violador. es porque los convencieron de que eso es feminismo. Es decir, ellos mismos tienen el cerebrito lavado, ellos mismos. Y con todo este tema de Ellos los creen que eso, eufemismos y- claro, pero ellos mismos creen que eso es revolucionario y que eso es feminismo, que eso es respetar a la mujer, eso es destruir a la mujer. de construirla. Cuidado con el eufemismo. Bueno, eso es más o menos lo que hacían los espartanos, ¿verdad? Cuando tiraban a los niños de los barrancos y no estaban lo suficientemente satisfechos con el estado físico del Sí, niño. y son prácticas fascistas, ¿verdad? Sí. Entonces es gracioso que hablen en contra del fascismo, porque todas estas son prácticas fascistas. Pero en general todo el discurso es contradictorio, pues ellos en términos generales tienden a tener tendencias totalitarias hablando de democracia, Exacto. tendencias fascistas hablando de antifascismo, tendencias retrógradas cuando los retrógrados son nosotros, supuestamente. En realidad uno ve constantemente esa gana de etiquetar al otro con las características propias. Correcto. Doña Marisela, Así es. yo estudié en una escuela pública. Es que son estrategias, ¿verdad? Si yo te digo, vos tenés una camisa, una blusita de flores, ¿verdad? Pero Entonces, yo no la tengo, la tiene usted. sí, pero la gente se enreda, Exacto. la gente se confunde. Me empieza a hipnotizar. O yo podría decir, tu camisa es rosada. Ah, yo sabía. Exacto. A ver, yo estudié en un colegio, en una escuela pública, mucha honra, y en un colegio semiprivado. Y tuve la oportunidad de hacer el último año de colegio en un programa de intercambio cultural en los Estados Unidos. Y yo recuerdo llegar al colegio en los Estados Unidos en donde particularmente me sorprendía que yo tenía un conocimiento general que ellos no. Porque en Estados Unidos, por ejemplo, si a vos te gusta, no sé, la mecánica, entonces vas a llevar cursos especializados como en esa línea que ya tenés planteada. En cambio, yo sabía de un montón de cosas, de estudios sociales, yo sabía dónde estaba Puerto Rico y la diferencia entre Puerto Rico y Costa Rica, todo eso, y ellos no. Y me sorprendía muchísimo que nosotros, en esa época, teníamos como una educación general muy sólida. Sabíamos un poquito De acuerdo. de bastantes cosas. ¿En qué momento eso cambia? ¿La educación privada supera a la educación pública? ¿La educación pública baja sus estándares radicalmente? ¿Qué sucede en la realidad costarricense para que eso cambie? Wow, qué pregunta. Es que es multicausal. Es decir, la familia falla, la televisión, los medios de comunicación, la socialización de los mismos jóvenes, el cine. Es decir, no es solo educación, no es solo lo que pasa en la escuela, ¿verdad? Pero esto yo lo situaría en los años 84, 80, por ahí empieza a Inicios de cambiar. los 80. Empieza a cambiar, sí. De los 80 a los 85, 87 empieza a cambiar. Es una verdadera lástima y muy preocupante porque la gente ahora es bastante ignorante, la verdad. Sí. En realidad, antes... Es más solo el hecho de que no sepan argumentar, sino que el único argumento es en los debates, ¿verdad? Es decirte, vos sos retrógrado, vos sos un ignorante, vos sos un estúpido, vos sos un imbécil. Es decir, la única persona que está siendo imbécil es la persona que se atreve a decir eso en un debate. En un debate hay que tener altura, hay que tener argumentación. Pero eso es mucho pedirle a ese tipo de gente, ¿no? Que ha salido Sí. producida por ese, no solamente por esas falencias educativas, sino también por un tema de temperamento y un tema ideológico que les produce tal grado de fanatismo que son incapaces de ver una onza de verdad en la contraparte. Sí. Se da- Bueno, los convencieron de que todas las religiones son las culpables de todos los males del mundo, ¿verdad? Es decir, las religiones son algo tan poderoso, tan increíblemente poderoso, que logran hacer todo, crear todas las guerras, crear toda la pobreza, crear todos los problemas existentes.
Esto ya venía desde Freud, esta crítica, ¿verdad? Y también desde Marx. Pero cuando decía la religión es el opio del pueblo. Pero ¿cómo se tragaron eso tan fácil? Es decir, es que resulta que en las sociedades ateas también la gente se suicida. Son altísimos los índices de suicidio. Es decir, el ser humano es algo tan complejo que no podemos reducir nuestros problemas a la religión, ni a una fe, ni a cuestiones de este tipo. Puede ser un elementito en algunos casos, nada más. Y hay muchas comunidades ateas en donde, siendo ateos, no hacen, no se generan marchas, o se hacen marchas en donde la estética visual de lo que se está observando degenere la integridad, por ejemplo, o la dignidad del hombre. Y de los niños. Exacto. Por ejemplo, en Suiza yo nunca he visto. Ateos. Te digo porque, bueno, Suiza es mi país también tengo nacionalidad suiza y he vivido allá. Yo jamás me imagino una marcha de este tipo en Suiza. O en la República Checa, donde no sé. Hungría hoy con el nuevo presidente. En este momento o con Putin menos, ¿verdad? Se dan los famosos, no sé si ustedes recuerdan. Yo tenía una compañera en la escuela que no se me olvida lo buena que era en los famosos concursos de oratoria. Ajá, sí. Y se promovía que el estudiante supiera hablar, que supiera expresarse, y era todo un entrenamiento. Yo ahora veo a los jóvenes de repente al frente de un micrófono y uno dice, wow, qué ignorante. Preocupante, ¿verdad? Invitado a ver el programa. No, yo les entiendo porque, ¿verdad? A mí, yo es que a veces pienso mucho en mis palabras, entonces tiendo como a pensar en las demás para no herir susceptibilidades, sobre todo yo también, yo soy no demasiado soy directa, que me perdonen si yo no soy periodista y tiendo a decir verdades. Y muchas personas dicen, mira, pero no lo hago con mala fe ni con mala intención, al contrario, lo hago con el objetivo de que abramos los ojos. Esto realmente es una tragedia, porque cuando niegas la realidad y niegas la verdad, estás negando el conocimiento, y cuando niegas el conocimiento, estás negando toda la civilización, estás diciendo que vas a partir de cero, lo cual es mentira, eso nada parte de cero. Esto realmente... Bueno, y para partir de cero hay que hacer un reset y olvidar todo lo anterior. Un borrón y cuenta nueva. Es que eso no existe, eso es una mentira, ¿verdad? Entonces no puede haber revolución así tampoco. En el fondo ellos también están engañados, muy engañados, incluso los líderes. Sí, a mí me da pena, sí. Bueno, aquí traigo los principales problemas de la educación costarricense. Sí, por favor. Pregunta nos había quedado en el aire. Exacto. Sí. Ok. Tenemos el problema de la capacitación docente, que tiene dos ramas: profesional pedagógica y personalizada, es decir, personalidad del docente. La epistemología de base es totalmente confusa y contradictoria. La deserción, tenemos más del 30% de deserción del séptimo a noveno. ¿Por qué? Porque los chicos se enfrentan con una situación académica de la cual vienen de una primaria desastrosa y carente. Entonces, el preescolar es la base de todo esto, aunque se ve en secundaria, pero la base está en el preescolar y la primaria. Frente a una realidad de incertidumbre, necesitamos referentes estables, como les decía hace un ratito. La educación no forma para pensar, sino para aprender falacias. Eso, toda la ideología de género, me atrevo a decir toda, se basa en falacias. Falacias y falacias. Tengo alrededor de 53 falacias ya registradas. Ahorita deberíamos hacer un poco de hincapié en cuáles son las falacias más comunes, pero esa pregunta me la guardo para cuando terminemos de ver el tema. No, la educación no forma para resolver problemas, para crear, para interpretar, analizar, tampoco para amar, tampoco para ser solidarios, tampoco forma valores, tampoco cuestionar, respetar, tampoco forma la resiliencia, que es la capacidad para soportar el dolor, para elaborarlo y seguir adelante. Y ahora la gente no quiere sufrir, entonces si sufro, eutanasia. Sí, no, bueno, sí, ese es otro. Tienen piel de vidrio. Usted no les puede decir nada ligeramente ofensivo porque sacan el violín, pero ellos sí le pueden decir lo que quieran a uno. Claro. Sí. O manchar paredes o lo que quieran. O manchar el nombre de la gente, no importa. Exacto, porque no tienen moral. Es decir, alguien que no pueden estar en el ministerio porque no tienen ética, no tienen moral.
Sí. Veían pornografía. Sí. Ah, no, para ellos... Y con recursos públicos. Y la reparten ahí. Entre No, los- porque una persona que no tiene límites no puede entender por qué eso no es adecuado. No digamos bueno o malo, porque no es adecuado. No pueden entenderlo. Ahora, tampoco forma para construir pensamiento disonante, libre, trabajo en equipo, autoestima, apertura a la autocrítica, amor por la cultura, el deporte, el conocimiento. Es decir, son carencias generales. Esto lo saqué del Estado de la Nación, de diferentes niveles. Ellos lo dicen con otras palabras, pero esas son las ideas. Y no solo del Estado de la Nación, es lo que he comprobado también. ¿Puede un estudiante ser ético sin ser obediente? Es decir, Claro que sí. pero digo, claro. una persona... Depende de a qué le obedezca o de a quién obedezca. Pero a ver, voy a esto. Se nota que los parámetros de obediencia, por lo menos en los que crecimos nosotros, Ujú. ¿verdad? Generaron grandes bases para que nosotros, al saber que la obediencia era un valor, Ujú. porque si no, chancletazo, mínimo. Pero se nos acostumbró al sí señora, normas de etcétera. urbanidad que después te llevan a sostener un sistema republicano a través del imperio de la ley. Simples Porque reglas. Está el imperio de la ley, que es una de las bases del sistema republicano de gobierno, que es el que tenemos, se basa precisamente en la obediencia Los derechos. a los canes, al derecho. Estado Exacto. de Derecho. Exacto. A mí me cuesta disasociar que una persona adulta pueda verdaderamente ser ética Sin valorar la obediencia. sin valorar la obediencia, sin saber que hay reglas, hay estructuras en las cuales él debe obedecer, porque si no se vuelve una anarquía en la cual, no, el semáforo está en rojo, no me importa. Ujú. No voy a obedecer al semáforo. No voy a obedecer el semáforo. Y no me importa la consecuencia, o no sé. Yo lo que creo es que en este momento, como se metió tantísimo el tema de que ya no sea padre de sus hijos, sea mejor amigo de sus hijos, Ujú. entonces el hijo ya no obedece al padre, y cuando el padre le toca ponerse estricto, entonces el hijo dice, ay, perdón, entonces el papá termina pidiéndole perdón al hijo. Se ¿verdad? satanizó la autoridad. Se satanizó la autoridad. Estos niños ya no tienen, o estos jóvenes van creciendo y no tienen una diferenciación de que esa ausencia De límites. de límites Ujú. generan demasiada incertidumbre en ellos, que por eso se ponían los límites, precisamente para que el ser humano no tenga incertidumbre, no pase por aquí porque estoy cocinando. O Si que, pasa, que tenga se quema. una incertidumbre manejable, digamos. ¿verdad? Lo que sea, si yo le digo a mi hijo, no pase por aquí porque estoy cocinando y usted, si pasa, se quema, ese límite que le estoy poniendo, le estoy estableciendo una regla que él debería obedecer. Cuando ellos no tienen esos parámetros, eventualmente terminan siendo jóvenes que esa autoridad inexistente dentro del concepto psíquico del ser de ellos mismos, al final de cuentas terminan no siendo éticos y terminan, por ejemplo, colocándose en puestos que no tienen que colocarse, ejerciendo funciones que no tienen que ejercer, utilizando recursos públicos para hacer lo que no tienen que hacer. ¿Me explico? Y yo me voy más atrás. Es decir, si yo creo que soy capaz de hacerlo y lo mando y no me importa y soy el viceministro, bueno, eso quiere decir que en mi casa a mis papás yo les dije lo mismo, no me importa. Tal cosa. Sí, no me por importa. supuesto que hay valores, ¿verdad? Ahora, la obediencia no es lo mismo que valores, porque también los chicos pueden obedecer por miedo y eso no sirve. Ujú. Sirve en el momento en que construís que esta norma sirve porque la necesitamos, como lo ves ahora en este momento. No se trata de pasar por la cocina si no se puede pasar por ahí y si te vas a quemar, ¿verdad? Pero también hay que trabajar, no es solo la obediencia, que está muy, muy bien, por supuesto, pero obedecer con una razón. Ujú. No porque me van a pegar, no. Es que yo tengo que obedecer, digamos, tengo que recoger los juguetes, porque si no, mañana y pasado se me juntan más juguetes. Entonces no me sirve, yo necesito seguir normas. Y mi mamá tiene razón cuando me pone a hacer eso, no es porque a ella se le ocurre, es porque realmente se necesita esta norma. Entonces está muy bien el asunto de fomentar la obediencia, siempre y cuando haya una
reflexión sobre la norma, acerca de las normas. Hay una lógica interna de la norma que le permite a uno obedecer, y hay una consecuencia de no obedecerla. Exacto. Es decir, no es porque yo digo. Pero yo le agradezco a mi mamá que me haya inculcado la consecuencia, porque yo hubiera adolecido de tener ese raciocinio. ¿Sí me explico? Yo de un niño. Pero un adulto tiene que, sí, correcto, tiene que pero yo razonar estoy hablando, con los niños. pero un adulto que ya viene desde su infancia, cuando no le mostraron que había una consecuencia por la desobediencia, ese niño cuando llega adulto, absolutamente cierto. Cuando tuvo 7 años no raciocinó como usted me lo acaba de plantear. Y creció como un adolescente que creyó que podía burlarse de los demás, que podía hacer bullying y que no importa destrozar a la gente. Exacto. No importa destrozar el corazón y los sentimientos de las personas, porque eso está muy gracioso. Es decir, y no tuvo nadie que le dijera, bueno, un momentito, ¿cómo te sentirías vos si fueras él? No tuvo a nadie. Eso es muy triste. Esta gente a veces es muy abandonada, no digo todos, por supuesto, pero muchos son personas muy abandonadas por su medio y quieren que todos seamos iguales, en lugar de mejorar ellos, que sería la única vía. Bueno, la realidad es que uno se queda asombrado de ver tantas contradicciones. Por ejemplo, ahora que mencionábamos el bullying, los protocolos que supuestamente son anti-bullying, que tienen no solamente la lógica interna de producir más bullying del que quieren combatir, sino que además son impuestos a través del bullying. Usted lo ve en las redes sociales, usted ve hasta al tristemente célebre exministro de Educación, no el de ahora, sino el otro que mencionamos, practicando el bullying desde su Twitter. Un día sí y otro también, ese tipo de interacciones ofensivas, él supuestamente pretendió dirigir un ministerio para combatir el bullying, cuando lo practica y él se deleita en él. Exactamente. Es decir, completamente incongruente. Es incongruente totalmente. La estética del absurdo. Sí, por eso mencioné la moral y la ética como una cuestión fundamental en cualquier persona que esté allí, ¿verdad? En ese puesto, sea quien sea. Hablemos un poquito de las falacias. A mí ya me llamó la atención porque he notado, también interactuando con personas que defienden ese tipo de pensamiento, pensamiento mágico tal vez. Es mágico. Uy, qué bien que lo llamas, porque Piaget lo llama así, incluida esa fantasía en la que yo me puedo creer hombre, ¿verdad? Eso se supera a la edad de 10 años. Ya pasa uno a otro tipo de operaciones con la realidad. Entonces eso en un niño normal se supera a la edad de 10 años. Pero el pensamiento mágico se caracteriza porque es sincrético, porque es aleatorio y porque no es estructurado, todavía no hay estructuras. Y eso me lleva a suponer que pareciera, digamos, que este tipo de ideología se estructuró antes de los 10 años, digamos. Porque está plagado de pensamiento mágico y de falacias. Mucho pensamiento mágico. Estoy totalmente de acuerdo. Lo llama así técnicamente Jean Piaget. Bueno. Son como hombres, como niños de 10 años en cuerpos grandes. Y claro, y es complicadísimo. Y desempeñando ministerios. Estas falacias. Ahora, ellos no tienen la culpa de esa situación. Es culpable toda una sociedad y toda una educación que fracasó. Esto es un fracaso educativo. Eso es muy importante. No es culpa de las personas que son víctimas de esta educación. Es decir, el triunfo de esa ideología es la confesión del fracaso de la sociedad en educar a generaciones enteras. Bueno, pero esa es mi posición, ¿sí? No, tiene mucho sentido, claro. Claro que sí. ¿Cuáles son las falacias más frecuentes? Bueno, es que son muchas, pero, por ejemplo, todo el que se oponga a la ideología de género es religioso. Falacia. Hay ateos, yo tengo amigos ateos muy brillantes que están en contra de esto. No, yo conozco gente homosexual. Muy brillantes con premios nacionales en filosofía. Yo conozco gente homosexual y son ateos, están en contra de la ideología de género. Sí. Y son homosexuales. También, exacto, yo también tengo amigos homosexuales en contra de esta locura. Yo también conozco varios. Entonces es una falacia. ¿Qué tipo de falacia es esa? Falacia de generalización. Es decir, no todo, sí es cierto que muchos religiosos estén en contra, pero eso no significa que todos ni que esa sea la causa. Entonces, también es falacia de falsa causa. ¿Ok? ¿Cuál otro? Mi cuerpo es mío, yo hago con mi cuerpo lo que quiero, por lo tanto yo puedo abortar. Falso. Eso es una falacia
Ignoracio Elenchi, que te cambia el tema. El tema no es tu cuerpo, lo siento. El tema es otro cuerpo, otra vida, otro ser humano que está dentro de tu cuerpo, pero el tema no es tu cuerpo, ¿verdad? ¿Cómo se llama esa falacia, perdón? Ignoracio Elenchi. Ignoracio Elenchi. Es en latín, supongo. Ah, latín, sí. Sí. Después, bueno, es que hay miles, pero hay miles. Recordamos, a ver. Bueno, la falacia en donde algunos de ellos sugieren que cualquier tipo de manifestación lógica, sostenible y que sea en contra de ellos es odio. Eso se llama falacia semántica, ¿verdad? Porque yo puedo respetarte y puedo estar en desacuerdo con vos y eso no tiene nada que ver con el odio. Entonces yo le pongo un mote para hacer pasar, ellos son los malos, llenos de odio. Es la apelación a las emociones al final. Sí, apelación a la emoción, pero también es semántica, porque no hay odio. Lo que hay es simplemente discrepancia. Es el principio de la disensión. Exacto, básico. Pues, un derecho mínimo que tenemos todos. Ellos también te lo tienen. Uno puede no estar de acuerdo con las decisiones de los papás o de los hijos o de los hermanos, pues no quiere decir que uno los odie. Pero jamás. Es una cosa... Bueno, yo puedo estar en contra de decisiones de mi hija, que ella no me haga caso del asunto, perfecto, y yo la sigo amando. Claro, eso no tiene nada que ver con el odio. Al contrario, tiene que ver más con el amor que con el odio. Claro. Que cualquier cosa que se diga a favor de la biología o este tipo de cosas es fake news. Esto es un programa de fake news. Por ejemplo. La descalificación de la información. Sí. Sos un retrógrado, falacia dominem. Es que son tantas. Dios mío. Un conspiranoico. Otra falacia dominem. Entonces la Biblia era conspiranoica. Sí. La escribieron hace 4,000 años. Y 2,000 el Apocalipsis, más o menos aproximadamente. ¿Qué mensaje, doña Marisela, para ir cerrando este rato tan enriquecedor, verdaderamente nos sorprende muchísimo? No, más bien traía mucho más, pero bueno. Yo creo que el tema también de la educación recae muchísimo en los padres. Sí, también, claro. Los padres que simplemente le dijeron, le doy toda mi responsabilidad al maestro y que él se encargue. Sí, y estoy pagando, es terrible. Claro, y cuando uno ya estoy pagando, eso no se paga, eso no hay precio. Que yo también veo, y ese es otro tema, los maestros actuales, no hay vocación. De repente, ¿qué vas a estudiar? No sé, estoy pensando estudiar preescolar o para ser maestro. Y entonces ahí van. Pero resulta que cuando llegan no tienen vocación porque no se quedan esas horas. Por eso hablé de la capacitación en 2 ramas, ¿verdad? La rama profesional y la rama personal, que es fundamental. Háblenos un poquito de eso. La capacitación no puede ser solo pedagógica, claro, lo es, por supuesto, pero también el maestro que no es imitable, un ejemplo, es un problema. Es decir, si lo que ven los chicos es un maestro que no es imitable, eso es un serio problema, porque es el ejemplo y además hay muchos que no tienen vocación. Pero el problema es que los que sí tienen vocación tampoco son estimulados por el sistema. Es decir, tampoco el Ministerio de Educación tiene incentivos para los buenos maestros, que también son muchos. Y por otra parte... ¿Cómo se logra identificar? ¿Hay algún tipo de calificación que haga? Mira, un maestro, según mi experiencia, después pasaron 600 por las manos de mi escuela, cuando yo tenía la escuela. Un maestro se ve trabajando. Leguas. No, se ve trabajando. No se ve a leguas. No. Ellos en una entrevista se ven bellísimos todos. Okay. Y te hablan bellezas, todos. Y lo teórico muy claro. Sí. No, y además ellos dicen, ay, es que a mí me encanta, yo aprendí así, pero cuando ya está trabajando, ya los ves gritando, ya los ves incómodos y absolutamente impacientes, ya no les gusta, ya no. Ok, entonces es en el trabajo, desafortunadamente, en el trabajo. Si hay pruebas, yo les hacía montones de pruebas, claro, prueba de la figura humana, para que por lo menos no estuvieran muy desequilibrados o así. Yo les hacía bastantes pruebas, pero
es en la clase donde vos lo ves. Claro, hay cosas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno tiene vocación, a uno le brillan los ojos cuando habla de los chiquitos. O cuando los chiquitos hablan del profesor, uno también, Claro. usted lo nota. Y los pones a dibujar a la teacher, es muy fácil. Eso es facilísimo. Ellos son así, son un libro abierto. Claro. Y te hacen las sonrisas El alumno así, deja en y el pelo evidencia. así, y las manos asá, ¿verdad? Y los zapatos, es decir, de todo, ¿verdad? El vestido, la ropa, ellos son terribles, ¿verdad? Porque ellos son totalmente transparentes. Ellos te dicen, niña, no me gustan esos zapatos tan feos que trajo. Bueno, claro, para uno eso es una fiesta, ¿verdad? Claro. No deja Para- solo en para evidencia uno, al maestro, cuando- sino que deja en evidencia a los padres, ¿verdad? Claro. Dibújame aquí a su familia. Ah, bueno, la sí. maestra sí, sí. ¿Qué No, fue? sí, claro. Siempre se les pasa el test de la familia fijo, ¿verdad? Siempre. Siempre se les pasa el test de la familia, a todos, el test de la figura humana, diferentes tests, porque, por ejemplo, en Suiza, esos test no los pasan los psicólogos, los pasan los maestros también. Porque, Si a mediados de los 80 comenzó este declive en la educación, en este momento entonces podríamos pensar que los nuevos profesores que pueden ser, que están dentro de la era generacional llamada millennial, son millennials educando sí. a nuevos niños, los cuales ellos mismos como millennials no tienen estas estructuras. No, a ellos les falta, a los millennials, pues tienen carencias, ¿verdad? Porque están casados con la tecnología. Y tienen una seria dependencia de la exagerada dependencia de la tecnología. Nos decía Manuel Danan aquí en el programa, dice, tienen la enciclopedia de Alejandría en el celular, pero lo usan para mandar emojis. Sí, muy buen ejemplo, excelente ejemplo. De hecho, Sí. ahora que mencionaba usted el papel del educador como ejemplo, y en algún momento, pues, también a nivel del trabajo, a nivel de las jerarquías técnicas y políticas, uno puede ver el papel del ejemplo en el jefe, en el superior. Uno veía a la cúspide de la pirámide que había una persona que tal vez no era tan ejemplar. Ujú. Desde ese punto de vista, tenían razón los estudiantes de secundaria al irse a la calle, a decir, ese ministro no lo queremos, esa cabeza que vemos ahí no es un ejemplo y necesita irse. ¿Tenían razón? Bueno, es que no es solo eso, ¿verdad? Yo aquí traía, por cierto, los puntos de los estudiantes en los que tienen total razón. Cuéntanos. Los baños mixtos son la meta, ¿verdad? No importa si les llaman neutros, si están, sí, después están todavía disimulados, eso no es el tema. vez Después usted pone cambiaron el la- discurso, cambiaron el discurso para decir que no eran baños Claro, neutros, porque- baños porque mixtos, sino baños porque creen que individuales. somos tan incapaces de no entender que están cambiando el discurso. Sí, y ellos creen que uno es tonto, en otras palabras. Pues sí, no sé A mí lo dónde que me- sacaron esa idea, pero bueno. A mí lo que me... Tal vez si pone Baños mixtos tal vez con- doña Marisela, si pone la hojita de este lado para que usted pueda seguirle hablando al micrófono y no Bueno, se baje el volumen. perdón. A Sí. mí, hablando de los baños neutros rápidamente, me incomoda muchísimo ver personas adultas que dicen, en mi casa los baños son neutros. Sí. Como si no entendieran lo que hay detrás de querer poner el baño neutro. Sí. No Y no tiene solo eso, nada como- que ver. como Entre, si usted- entre adolescentes, que las hormonas Exacto, están, que están porque disparadas. es totalmente natural, Es más, que el interés sexual es fuertísimo. o sea, es creer que- que el baño de la cantina es igual al baño de la casa de uno. Exacto, Exacto, es- Pero Más además, cólera desde el me da. punto de vista arquitectónico, hay una zona que es una zona compartida en la que perfectamente se podría quedar una chiquita y un muchachito ahí. Y puede haber violaciones. Digamos que en ese momento no hay supervisión porque no es posible supervisar absolutamente todo. O sencillamente invadir el pudor de otra persona. Sí. Yo Todos tengo esos que dicen, O sea, "Ay, no pongamos violación y no pongamos... La esto, privacidad. que para evitarlo hay que poner Una cámaras dentro de los persona baños. normal tiene necesidad de privacidad. Claro. Claro. Es totalmente normal. Si yo Bueno, hubiera los entrado al baño baños, con mi en hermana, los baños tenían que me razón. hubiera pasado. El lavado de cerebro que hacen tenían razón. En la educación dual tenían razón porque impide el desarrollo académico a los 15 años. No es edad para esto. Si lo pusieran a los 17 años, 16 todavía, es diferente y con condiciones de que los chicos no sean explotados, ¿verdad? Entonces podemos empezar a hablar de una educación dual de otro tipo. O sea, la educación dual no es mala en sí misma, es simplemente Bueno, adaptarla es al- muy al- peligrosa, es sumamente peligrosa porque tiende a enfocar la educación en crear obreros. Hace un ratito decías que yo tenía un montón de conocimientos y que en Estados Unidos no, porque ellos estaban dedicados solo a mecánica o a lo que ellos hacían, Y ellos ¿verdad? han surgido
un montón. Sí, digamos. sí, pero cuidado, ¿verdad? Depende de lo que han en lo que han No, surgido. digo, pero el punto es que usted me está diciendo, bueno, capaz que vos sabías más que ellos, pero ellos son un país más avanzado. Eso es lo Pero que después está por el país mismo, por un montón de cosas, entonces, no ¿verdad? le estoy entendiendo porque si el Ajá. ejemplo que usted estaba diciendo de lo que yo dije Ujú. en función de la educación dual, si ellos se especializan desde muy jóvenes en eso, ya van como... Es que no hay problema de que se especialicen. Si vos podés garantizar una estructura académica, intelectual, cognoscitiva, por eso, ahí es donde sólida, voy. No es en integral, sí, no sólida. es en sí misma la educación dual mala, sino es Ajá. en la forma de implementación, por decirlo así, que no Ujú. sean muy jóvenes, que las Sí, con esas con varias que las condiciones. condiciones de la empresa sean las correctas para Que haya- se que haya- sientan Una explotados. oportunidad también de ascenso y de realización de la persona y no que lo encarrilen desde muy temprana edad. y que quede Exacto, ahí. es que es sumamente peligroso, ¿verdad? Podemos destruir vidas. Un poquito más separado. Así como podemos construir vidas, igual podemos destruir vidas. Ok. Eso hay que manejarlo con delicadeza. Exacto, hay que devolverle el enfoque humanista y no necesariamente el enfoque Exacto. mercantilista. Exactamente. Es decir, respetar la individualidad, la libertad individual de la persona, la defensa intrínseca de la libertad Exacto. nos ayuda, digamos, a tener una mejor luz para decir, bueno, desde el punto de vista del respeto a la libertad, pues tengo que permitirle a esta persona que se prepare en algo, que se prepare en un oficio, pero que no esté sentenciado a quedarse en ese oficio, sino que se respete su posibilidad de iniciativa y de Desarrollo y de general. desarrollo general. De desarrollo integral, porque un ser humano no es solo un trabajador. Hay muchas cosas, ¿verdad? Es una persona. Y ahí hicimos un paréntesis, doña Maricela, porque precisamente nosotros hicimos un programa de educación dual con uno de los diputados que está empujando el proyecto y nos pareció, dentro de todas las cosas que él planteó, habían cosas muy interesantes. Entonces, por eso hicimos un paréntesis, pero puede contar. Ajá. Sí, en Ahora, Suiza se usa también educación dual y también tiene problemas, no es solo cualidades. ¿verdad? Como todo. Sí, pero hay que analizarlo bien y lo podemos hacer mejor. Ujú. Claro, No tenemos por qué copiarlo, podemos hacer mejor. Muy bien. muy bien. ¿En qué más tenían Otro razón? punto en el que ellos tenían razón es que hablan de que estas pruebas FARO, decía el gobierno que era para detectar debilidades. Por favor, las pruebas comunes y corrientes detectan debilidades académicas. No digo más allá, pero sí debilidades académicas. Es para que nos vuelvan a decir algo que ya de todas maneras sabemos. Sí, Es que no, hay no se debilidades. necesita gastar ese dinero, esas sumas exorbitantes de dinero. Atacar e innovar en los distintos problemas es necesario. Y luego la infraestructura es otro punto. Una diputada dio hace poco ¿cómo se llama? Un resumen, el abandono de las poblaciones indígenas en infraestructura, 580 sin agua potable, escuelas, 49 sin electricidad, 96 sin plantel educativo, 60 inodoros de hueco. Es decir, esto es un desastre. Pero en no, época del progresismo, que en hayan época de- 60 de inodoros evolución. Tener 60 inodoros de las Eso es una cavernas vergüenza. es Sí, una sí. vergüenza. O sea, tenían mejores baños los picapiedra. Exactamente. Sí, ¿Cómo? el bullying, otro problema terrible. No vemos un protocolo que de verdad sirva. O sea, en todo lo este- contrario. en Más este bien, aspecto. crearon un protocolo para una forma de bullying que no solamente genera más bullying, sino que además ni siquiera es más frecuente. O sea, no se atiende el tipo de bullying más frecuente que se da en las escuelas. El que tipo sea más frecuente, sí. los tipos más frecuentes que se dan con el fuerte Es contra lo que llaman los nerdos, que son chicos muy inteligentes, Ajá, los que van más atrás. el los fuerte gor- contra el débil. Sí, La fuerza física. el chico inocente, Ujú. lo odian al chico inocente, ingenuo. Es decir, de eso ni se habla. Exacto, exacto. Doña Maricela, dentro de la realidad que tenemos en el país, ¿cómo usted podría hilar alguna estrategia de encauzar la educación? Porque todo esto que venimos hablando, o sea, yo no entiendo en qué momento la educación se metió en cosas tan tontas En un berenjenal, como dicen los se abuelitos. metió a sostener cosas tan absurdas. ¿Quién va a poder oponerse a que la educación sea científica, a que la educación sea real? ¿Quién se va a oponer a que en un colegio hay baños de hombres y mujeres y listo? ¿En qué momento se metió la educación en tanta subjetividad y en tanta estupidez para que genere conflicto? O
sobre lo que sencillamente podría enfocarse en su función y en la realidad actual que... Es que el gran problema es que al enfocarse en este tema tan insistentemente, tan fanáticamente, descuidó todo lo demás. Hay un descuido absoluto de lo académico, de lo intelectual, de lo social, de lo espiritual, de lo económico, de lo emocional, de la socialización, tanto que hablan de lo social, de la socialización. Es decir, donde hay valores, donde hay formas de comunicarse, donde hay habilidades sociales en estos muchachos. Entonces, ¿qué podríamos decir? Ellos, lo que yo les admiro es que son tan valientes, son tan valiosos. O sea, mientras existe esta ideología no vamos a poder encauzar nada. Es que se enfocan en esas babosadas para disimular su falta de conocimiento y de capacidad sobre problemas reales. Qué triste, pero es que esa es la realidad. O sea, o hay un cambio de raíz o vamos a seguir bueno, yo con mucho gusto viendo estas estupideces. Sí, por supuesto, todo lo que es este asunto, por ejemplo, los grandes problemas, con mucho gusto yo les ofrezco mis programas, tanto el programa de educación sexual como el programa general de matemáticas, ciencias, que adelantan a los chicos 3 años, se nos van para adelante. Y eso es positivo. Yo tuve un primo que lo pasaron. Pero no es forzado, ¿ya? Okay. Es jugando, es totalmente natural y respetando nosotros lo que hacemos es respetar el cerebro, cómo funciona el cerebro. Eso es todo. Y claro, se impulsa porque estamos respetando la naturaleza de cada etapa de desarrollo. Hay una persona que escribió en uno de nuestros posteos. Y en una de esas publicaciones hizo una pregunta muy interesante. No recuerdo de qué fue el tema, pero tenía que ver con el tema de la educación. Tuvo que ver con alguno de las publicaciones referentes a lo del ministro. Y esta era una mamá y esta decía, ¿habrá algún sistema de educación en la casa? Porque como está la situación, no quiero mandar a mis hijos al colegio. Bueno, yo he trabajado formando educadores, formando papás, formando mamás para homeschooling. Es decir, en todos los niveles y las áreas prácticamente, desde enseñar francés hasta enseñar matemática, he trabajado en todas las áreas y también he trabajado formando para homeschooling, ¿verdad? Y todavía, digamos, las personas se podrían comunicar con usted para ver cómo pueden atender un programa de estos y aplicarlos en sus casas. Sí, bueno, sí, todavía, porque eso lo he hecho hace 8 años, 10 años, si todavía existe homeschooling o esa posibilidad, si todavía no nos han quitado ese derecho, ya que hablan tanto de derechos, el derecho a la educación de nuestros hijos. No creo que esté avalado por el MEP. Ahora le han puesto, estuvo avalado. Pero ahora le ponen apellidos al derecho a la educación, sino que le ponen un apellido al derecho a la educación en escuela pública socializada, digamos. Ya no es un derecho a la educación donde el padre puede elegir si los educo yo mismo, literalmente, sino que tienden a ponerle ese apellido porque hay un interés ideológico. Es parte de la estrategia. Yo necesito permiso, necesito quitarle a usted a sus hijos porque necesito adoctrinarlos en la escuela. No, usted no puede. Ahora es ley que yo me encargue de sus hijos. Y eso es algo muy peligroso que está sucediendo en toda América Latina y está comenzando a suceder en Costa Rica. Yo lo que siento es que Costa Rica está como a mitad del camino de lo que en otros países de América Latina ya se metió hasta la cocina. Lo pudieron meter muy suavemente. Tal vez aquí están haciendo el experimento, el piloto de meterlo a la fuerza. Claro, gracias a Dios está respondiendo el pueblo, está despertando este pueblo. Y ese mensaje a los padres, tomando en consideración que sus hijos tuvieron que despertar. Había una de estas fotos, estamos viendo la foto en las pantallas donde está la muchacha mojándose frente al tráiler. Es una belleza, sí. Y había una obra de arte, sí. Es una obra de arte esa foto. Y había otra en donde una muchacha sostenía un cartel que decía, estamos haciendo lo que los adultos no se han atrevido a hacer. Y yo me sentí es la pura verdad. Tan avergonzado, pero dije, tienes razón. Totalmente cierto. Sí, totalmente Tomando cierto. En consideración esta forma en que los estudiantes tomaron las calles. Y yo acordándome de hace 100 años, cuando fueron los estudiantes también los que tuvieron el coraje de derribar la peor dictadura que hubo en este país. La dictadura de los Tinoco. Fueron los estudiantes también. Nosotros 3 somos padres de familia. Y necesitamos un jalón de orejas. Realmente necesitamos despertar y representamos a una gran cantidad de ignorantes allá afuera que han delegado
o que le han dado la injusta responsabilidad absoluta de que la educación pública sea la de la santa verdad, y nosotros como padres de familia nos hemos descuidado. Denos ese mensaje final para poder... Sí, tanto a los estudiantes como a los padres, yo les diría que por favor no se cansen de luchar. Pero también les diría que esta lucha no es algo corto, como estamos acostumbrados los ticos. Ya quitaron el ministro, bajamos la guardia, a descansar, a disfrutar. No es ese tipo de lucha, es una lucha en la que vamos a ir ganando poco a poco terreno, ganando y ganando y ganando. Y mientras tanto tienen que forrar la mente de sus hijos. ¿Con qué? Con la verdad, con inteligencia, con cultura, con conocimiento. Enseñarlos a pensar desde chiquititos, y ni se diga de adolescentes, tienen que manejar la lógica, tienen que manejar filosofía. Ojalá filosofía para niños desde chiquititos. No le tengan miedo a la filosofía no es mala en sí misma, depende de cómo se use. Se usa para enseñarlos a pensar, es un antídoto, es una vacuna contra estas. Ustedes han usado la palabra estupidez, a mí no me atrevo a usar esa palabra, pero la usamos por ignorancia. Nosotros, digamos, como ignorantes nos expresamos así. Bueno, yo trato de no usar la palabra, pero de verdad, cuando las personas, los chicos sepan pensar, no es cualquiera que se los rueda, no es cualquiera que los manipula, no es cualquiera que llega a decir, pobrecito yo, es que todo el mundo me maltrata. No, todos estamos en contra del bullying. Estamos en contra de que se maltrate al homosexual, estamos en contra de que se maltrate a cualquier persona, pero de eso, a esa ideología que es una esquizofrenia, me atrevo a decirlo, porque es una ruptura con la realidad, es totalmente otra cosa. Luchen por sus hijos, no se cansen de luchar, es lo que les diría. Por favor, no se cansen de luchar, sigan adelante, es como una carrera de resistencia. Vamos despacito, no nos vamos a cansar, vamos despacito, pero es una carrera de resistencia, es a largo plazo, porque estas personas así lo tienen visualizado. Ellos tienen visualizado que su proyecto es a largo plazo. Ahora perdieron, no les importa, van a insistir de nuevo. Entonces, tenemos que tenerlo claro. Nunca jamás cansarnos, nunca desmoralizarnos, nunca desanimarnos, nunca. Es decir, a veces podemos perder, a veces podemos ganar, pero seguimos adelante. ¿Por qué? Porque nuestros hijos valen la pena. Yo no entiendo un papá o una mamá en este momento que no está luchando por sus hijos, no lo puedo entender, ni lo puedo aceptar, ni tampoco lo puedo respetar. Respeto y admiro a los padres del campo, de la zona rural. La mayoría de ellos está de verdad en esta lucha, seriamente en esta lucha. Los admiro y también admiro a los de San José, por supuesto, a los de la meseta central que están en esta lucha. Pero muchos sencillamente los tienen distraídos con tonteras, no han entendido la gravedad de esta situación o no la quieren entender. Entonces, por favor, no se detengan, tomemos aliento, sigamos adelante, sepamos que esto es mucho más que la educación, es un proyecto político general globalizado, es muchísimo más que el tema educativo. El tema educativo es una parte y se inserta como una parte dentro de este tema global. Y sigamos adelante. Bueno, doña Marisela, muchísimas gracias. Y me uno a lo que dice doña Marisela, seguir luchando por recuperar la educación, por tener una educación objetiva y por recuperar una educación que haga mejores ciudadanos, que nos deje de polarizar y que deje de tomar banderas y eufemismos equivocados, que realmente está afectando el entendimiento de los jóvenes, está afectando el entendimiento de nuestros futuros ciudadanos, que realmente los necesitamos. En muy corto plazo van a ser las personas que van a tomar la batuta del país. Una cosita, perdón, Claro. Les ofrezco mi programa de educación sexual en casa, que es un antídoto contra la ideología de género. Muy bien, vamos a poner aquí abajo la información de doña Marisela para que las personas se puedan poner en contacto con
con ella y puedan tener acceso a esta tan importante esta guía, ¿verdad? Que me imagino Sí, que es un es una guía muy contrapeso. fácil para hacer en la casa. Porque muchas Hay personas, actividades muy fáciles. muchas personas dicen, de juegos, es que juegos directamente en la casa, por con el papá, pudor con la o mamá. vergüenza, me da tanta cosa tocar esos temas que mejor que de ahí se ha aprovechado toda esta ideología. Pero no, Claro, tranquilo, ellos están felices. nosotros nos encargamos, déjenoslo a nosotros. ¿A usted le da vergüenza hablar de sexo a sus hijos? Déjenoslo a nosotros. Aquello se frota las manos. Y exacto. y Claro, entonces terrible. El papá dijo, ay, gracias, sí, tome. Porque a mí me da mucha vergüenza hablar de eso. Y ahí hicieron fiesta con nuestros hijos, ¿verdad? Exactamente. Entonces, eso que usted tiene, ese Recordemos que es contrapeso, totalmente muy importante. natural. La sexualidad es completamente natural, ¿verdad? Es como hablar del pelo, como hablar de los ojos, como cuando tenés esa visión pura, es mucho más fácil. Claro. Es como hablar de comer o dormir. Sí, es lo mismo. Es explicarles cómo funcionan tus órganos, qué es lo que te pasa, qué es lo que sentís. Porque la sexualidad tiene que ver con la ternura. Con la inocencia. No es solo como se le ve, no tiene tanto que ver con la malicia. Yo pienso que cuando uno tiene malicia es que podría darle vergüenza, alguna vergüencilla ahí. Pero recordemos que esto tiene que ver con la inocencia y con la ternura también. Es el amor, porque también la sexualidad está ligada a la comunicación y al amor. Entonces, si entendemos que es mucho más que solo genitalidad, incluimos la genitalidad, por supuesto, pero es mucho más que eso. No sé, más bien Yo es creo que se va a tener precioso. que comprar otro celular porque ese se le va a saturar de llamadas. Solicitudes. Robert. Mira, Claro. ajá. Bueno, me faltan palabras, Marisela, para agradecer todo lo que nos vino a aportar. No, más bien se me quedó mucho en el tintero, pero no importa. No te preocupes, Esto yo da no, para muchos programas y está cordialmente invitada para volver. no creo que vaya a ser el único programa que vayamos a hacer. Pero me quedo con esa pasión con la que usted defiende la convicción y con ese respaldo de conocimiento que está detrás de esa pasión, porque la emoción por sí sola pues, nos lleva a un montón de decisiones equivocadas. Por supuesto. Pero cuando tenemos la base de la razón, la base del conocimiento, la base de la ciencia, podemos hacer grandes cosas y continuar en esa lucha por los valores, por los principios y también por el conocimiento, la educación científica que deben recibir nuestros hijos, pero científica, no emocional, no manipulada. Y también muy conmovido de ver lo que vimos en estos días pasados, donde vimos a los mismos estudiantes no ser la masa de borregos que trataron de pintar algunos, Sí, sino ser esa reserva moral. sí. Los No estudiantes, tenemos la gente cómo de campo. agradecerlo, no tenemos cómo agradecerlo los adultos. Ya ellos hicieron mucho más por nuestro país al ponerse la camiseta del futuro Así es. de lo que hicieron generaciones previas y nos incluimos lamentablemente. Pero que sea este el llamado para despertar, para luchar en nuestras casas, para luchar en las calles, para luchar también en las montañas o en las playas o Así es. en los campos o en donde haya que luchar, pero no rendirnos jamás porque esa tarea no se termina. Y cierro diciendo que cuando uno va a luchar por lo correcto, uno lucha por lo correcto, aunque le toque hacerlo solo. Así es. Pero no vamos a estar solos. Pero no vamos a estar solos. Exacto. Muchísimas- Nosotros sí vamos a caminar juntos. Exactamente. Sí, así es. Agradecerle de corazón, doña Marisela. Medios tradicionales de comunicación se jactaban entre ellos de no cubrir las manifestaciones de los estudiantes para no darles pelota, Igualito Para la no dar- información hace 100 para años. no darles bola a esos muchachos que no saben lo que quieren. Realmente los medios de comunicación tradicionales están haciendo un esfuerzo para que ustedes y nosotros vivamos desinformados y vivamos creyendo falacias implementadas por esta estructura política que no es de Costa Rica y tenemos que entender eso. Así es. Nuestro gobierno simplemente implementa una agenda que viene de afuera y está haciendo un excelente trabajo. Y que la semana pasada vimos, o en estos días vimos el programa de cómo se financia. Exacto. Así que seguimos nosotros haciendo un esfuerzo dentro de nuestro rango de acción. Creemos que cada vez puede ser mayor con el apoyo de todos ustedes. Queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales,
@losignorantestv en todas. Y también queremos hacerles un llamado porque ustedes saben que sin recursos es difícil. Y ustedes pueden ser nuestros socios comerciales porque queremos que este espacio se mantenga independiente. Apoyemos a este espacio tan urgente, es un respiro. Gracias, y realmente estamos muy preocupados, tenemos un cargo cívico y necesitamos que estos espacios sean independientes de cualquier tipo de injerencia comercial, de marcas comerciales. Eventualmente, pues si ustedes no apoyan, intentaremos plan B, que será ese. Pero no queremos la plata de Soros. Exacto, no queremos la plata de Soros. Así que los invitamos a entrar a nuestra página web www.losignorantestv.com losignorantestv.com y ahí ustedes pueden hacer su donativo para nosotros poder continuar trayendo a estas mentes que esos medios de comunicación tradicionales intentaron destruir, intentaron deconstruir la imagen de esta dama tan digna y tan llena de conocimiento, a la cual le agradecemos de corazón poder habernos dado esta clase magistral de nuestra situación actual a nivel de educación. El país es en función de cómo el país educa, y si no hay educación en un país, la idiosincrasia, los valores, la estructura, la personalidad y la identidad de ese país, así va a ser. Exactamente. Y yo creo que estamos todavía a tiempo de salvar el futuro. De salvar el futuro de nuestro país, de esa idiosincrasia, de esa identidad, que digan, es que los ticos sí que son educados. Yo creo que la gente no le pone importancia demasiada a esa frase cuando la decimos. Usted sí que es educado. No tienen idea de lo que se tuvo que luchar para lograr eso. No lo podemos perder así porque así. Muchísimas gracias, doña Marisela. Gracias a todos ustedes. Nos vemos la próxima vez en una entrega más de Los Ignorantes. La próxima semana, si Dios lo permite, les tendremos un tema muy especial. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.